Estimados, bienvenidísimos hoy. Una clase hermosa de una uva muy chévere que yo estoy casi seguro que todos vamos a estar probando como un mismo estilo, pero tiene un montón de estilos en el mundo. Entonces hoy nos vamos a meter un poquito en historia, un poquito en las diferentes regiones, porque vamos a hablar un poquito de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de Francia en el Valle del Loire y de Canadá. Exactamente, bueno, empiezo yo con la historia, Nico, como Dale, siempre. dale, familia Bueno, Uber. Cabernet Franc es antigua, ligada a Francia, como casi todas las uvas, aunque durante muchos años se creyó que que venía del País Vasco, de Navarra, pero hoy sabemos, gracias a los estudios genéticos que siempre les decimos de la Universidad de California, saben que UC Davis es la que hace los estudios genéticos principalmente de las plantas, no es la única, pero es como la que más se oye. Y también el equipo de Jancis Robinson. Jancis Robinson, Master of Wine. Ella hace libros, ¿cómo se llama? El Wine Grapes famoso, que es una biblia de todas las uvas. Si alguna vez tienen la oportunidad de tenerlo, yo creo que es uno de los libros principales para una biblioteca enológica, porque nos habla de uvas que uno ni siquiera sabe que existen y ella también le hace seguimiento a toda esta parte genética. Entonces, ella también lo confirma. Entonces, todas estas pruebas genéticas nos dicen que la Cabernet Franc es hija de la Madeleine de Charentes, no Nico, ¿cómo es que se llama? Se me acaba de ir el nombre. Madeleine de ¿Sabes que no Charentes. lo tengo? Uy, ¿sabes que no recuerdo ahorita cuáles eran los dos? Ya Eh, les voy a decir. Eso me va a venir. Ya me va a venir. Denme 2 segundos, que la anestesia me dejó más dopada de lo que... Onda Belsa y Sabañín tengo yo. No. Una de las Ya les voy a... hipótesis era que venía Ya me va a de venir. Deme España. entonces. Madeleine Noir de Charentes. De Ok. Charentes. Es. No, mentira. Ok. Bórrenlo por favor de su No, cabeza. es una mezcla o sea, los padres, es que Cabernet Franc es la padre de muchas. Entonces, a Sí. ver, el padre es irse para atrás, pero una de las teorías, que era la teoría que viene del País Vasco, ¿sí? Es que es un cruce natural entre una tinta que se llama la tinta vasca, que se llama Ondarribi Belza, ¿sí? Y una uva blanca que posiblemente tiene que ver con la uva Sauvignon, que es lo con la que se hace el vino amarillo, que no es vino amarillo, es vino blanco con crianza biológica de la región de Jura en, en Francia. Pero Ok, eso es como sorry, una de las sorry que teorías. se me fue. Pero Ujú. bueno, si es padre, es el papá de Cabernet Sauvignon. Saben que Cabernet Sauvignon, su mamá es Sauvignon Blanc y su papá es Cabernet Franc. Entonces, papá de Cabernet Sauvignon y también es papá de la Merlot. Y ahí fue donde creo que me equivoqué, porque los padres de Merlot entonces son Cabernet Franc y Madeleine Noir de Charentes. Esos Ahí son. estamos. Ese fue mi lapso. Entonces, bueno, pero aparte es una de estas uvas históricas que pasan a ser padre de muchas uvas, como la Pinot Noir. Eso también pasa con la Pinot Noir. La Pinot Noir siempre en los árboles genealógicos está arriba y tiene como mucha descendencia. Eh, ok, entonces, bueno, nada. Ya saben que es una uva patriarca y que viene originaria, como casi todas las uvas del mundo, de Francia. Es una uva que brota temprano y ahora Nico lo va a desarrollar también conmigo. Brota temprano, madura rápidamente y nosotros siempre les decimos a ustedes que cuando una uva brota temprano es muy susceptible a las heladas primaverales. Entonces tenemos que tener eso en cuenta porque eso claramente hace que haya que tener mucho cuidado con todo el tema de las heladas para no perder las cosechas.
y para poder salvar todas estas uvas. Y bueno, tiene muy buena resistencia a enfermedades, que es lo bueno de esta uva. Yo no sé si alguno de ustedes la ha probado sola, varietal, no en blends. La primera vez, Walter, o ya la habías probado. Sí, ya había probado sola una de Argentina que es, creo que ya, creo que ustedes conocen que Flecha de los Andes, creo que es Uf, Ajá, así. sí. uy, pero Flecha de tenía los un Andes. Cabernet Franc puro, qué chévere, no sabía. Yo Flechas. pienso Argentina que es está. puro. Ok, Quizás me equivoco, pero creo que es puro. Y muy bueno, pero tenía unas notas herbales muy intensas. Ese sí. Cabernet Franc. Otros no, pero ese me llamó la atención que tenía notas herbales muy intensas. Y eso que estás Flechas de los diciendo, Andes, Flechas de ajá. los Andes tiene un gran Cabernet Franc, un gran Malbec y un gran Corte. Lo estoy viendo aquí en la página. Yo creo que solamente he probado el Malbec. Mm. Yo ahorita que estuve en Argentina probé un par de Cabernet Franc bien interesantes. Están produciendo chévere Cabernet Franc en Estados Unidos también. Es una uva que la gente normalmente no la compra sola. Hay que estar como muy metido en todo el tema de ir probando, pero es súper bonita y Meyer, mi esposo y yo cada vez más nos estamos enamorando de comprar vinos de Cabernet Franc. Aparte que parte de su magia son los blends de Burdeos, ¿no? Que ahorita les vamos a desarrollar bien toda esa parte. Pero el tema que acaba de decir Walter, y ahorita ya, Nico, pasas a hablar tú, el tema que acaba de desarrollar Walter ahorita, habló de las notas herbales, es porque al ser una uva que madura temprano, va a tener alta acidez. Y bueno, saben que todo este frío y también se da muy bien en climas fríos. Entonces, todo este frío también hace que probablemente haya toda esa herbalidad en las uvas. Literal, literal, literal. Es muy bonito un poquito. El tema de Cabernet Franc es que tiene muchas personalidades. Sí, hay varias uvas que tienen muchas personalidades en el mundo. Que digamos que hay uvas que son parecidas. Sí, hay uvas que si yo me voy a pensar en uvas generales, la diferencia que hay entre lo que pasa en Francia y en Estados Unidos o Canadá y Sudáfrica no son tan diferentes. Digamos que ejemplos bonitos, una uva como Gewürztraminer. Sí, Gewürztraminer se hace en varios lugares del mundo, pero entre ellas tienen cositas en común. Si yo pienso en un Merlot, en general, el merlot no tiene tantas personalidades. Puede ser un poquito más sencillo, un poquito más complejo, un poquito más estructurado, pero la fruta roja y esta sedosidad no tan intensa es global. Pero hay uvas que sí son una locura de expresión en diferentes lugares del mundo. ¿Sí? Una de ellas es Sauvignon Blanc. Siempre es el mismo cuento que yo he hecho y no sé si ya me lo escucharon alguna vez, pero Sauvignon Blanc en el Loire, o sea, en el Valle del Loire es pasto cítrico y pólvora y chispitas mariposa que llamamos acá, ¿sí? En Nueva Zelanda es pasto cítrico y pis de gato o maracuyá. En Estados Unidos es pasto cítrico y melocotón. En Argentina es pasto cítrico y piña. O sea, Sauvignon Blanc es completamente loco en todas sus expresiones. En Chile es pasto cítrico y aceitunas. Bueno, Cabernet Franc tiene esto como tiene el Sauvignon Blanc y es que hay tres lugares importantísimos en el mundo con tres identidades muy diferentes. Y de alguna otra manera, esos lugares son el Valle de la Loire, ¿sí? Lo que es, digamos que Argentina, Chile hoy en día y lo que es Canadá, ¿sí? Metámonos ahí de taquitos con Burdeos, porque también hace parte importante, pero digamos que estos son cuatro personalidades muy diferentes. Y una de esas personalidades es la que decía Walter, ¿sí? Que además él está con un bicho raro el día de hoy, porque estamos con un vino de Serra Gaúcha, un vino de Brasil, que yo no lo he podido probar. Y bueno, pues, tampoco es que haya tenido la posibilidad de probar tantos vinos brasileros. Aquí nos llegan un par,
Pero ¿cuántos de ustedes, cuántos otros han probado vino brasilero? Hay que darle. Yo no sé si llegan a Estados Unidos. No, no, no he probado. Acá a Yo Colombia no he llegan unos visto, productores. yo no he visto, por ejemplo, en el rack de internacionales no he visto de Brasil, pero me voy a fijar. De repente no es que, de repente puede haber uno, pero si Torronteja había solo dos, o sea, hay ciertas regiones que todavía aquí el mercado americano no lo han bombardeado. Es una buena ¿Quién más excusa. quiere? Es una ¿Qué? buena excusa para visitarme, ¿sí? Ok. Prometo que regalaré a cada uno una botellita de un vino brasileño para Yay. que Buen Sao Paulo, incentivo. sí, ¿no? no te olvides, para que no se olviden. Qué Muy belleza. bien, ¿Alguien más quiere muy bien. enseñar su botella? Ahí está, Ángela. Ahí estamos con un Cabernet Franc de Colonia Las Liebres. Súper Es lindo de vino. Mendoza, Argentina. Sí, Qué ¿qué belleza y tan, orgánico. qué tan Orgánico. orgánico y qué tan orgánico es? Pero No lo he probado todavía. pruébalo, Estoy pruébalo, viendo. pruébalo. Mejor dicho, básicamente necesito que me digas qué tanto huele a caballo. A caballo. ¿Sí? ¿No? ¿Te huele a vino Todavía no me huele a normal, entre caballo. comillas? Ok. No, de pronto Sí no siento es como un pequeño flora. animal. Pensé que era como a caucho. Ok. Vale, es que a veces Pero, cuando se pasan de orgánico se van con esos vinos que son medio naturales que tienen esa onda. pero eh, al primer olfato fue fruto rojo. pero Frambuesa. Colonia de las Lebres es una bodega muy linda que se hizo famosa de hecho por su Bonarda. El Bonarda de Colonia de las Mm. Liebres es el famoso de ellos. Entonces es una muy linda bodega y esa etiqueta está súper, súper linda. Entonces tenemos un Colonia de las Liebres de Mendoza, un Serragaúcha de Brasil. Yo estoy en un Perdriel, esto es bodega Norton, en el Valle de Uco. No sé quién más está por ahí con algo. Meyer, tú, ya Meyer llegó a la casa, ya va a descorchar el vino. Muy bien. Y yo con las ganas, pero bueno, esta vez Pero no pues puedo. tómatelo y lo escupes. Tú dices, Sí, claro, no. no estás Después de ingiriendo todos los alcohol, no pasa antibióticos nada. intravenosos y No, no, calmantes, no, no. no. Ujú. Lo escupes y no hay problema. Uno no está ingiriendo nada. Pero No, yo no he abierto Karen, todavía, no yo no he te, abierto no todavía. caigas en la trampa, Karen, no. No, Karen, no, no, Nico no. me quiere matar para quedarse solo. No, pero es que no pasa nada. O No, Karen, no sea, es inventes. como cuando a uno No, le dan no pedacitos de voy. hielo que uno le dicen que no puede tomar agua, pero le dan hielo. Es lo mismo. Ganas no me faltan, pero no. Karen, tú no has abierto ninguna botella, ¿no? No. Ahí sí me lo hubiera servido, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Nina ya enseñó el de ella. Gila Pero en está Doña comiendo Paula, que también uvas. Está muy estábamos. bueno. De verdad, Karen, que es muy sabroso. Te lo dije que te iba a gustar. Muy, muy rico. Sí. Pero a mí no me huele a fruta. Lo que pasa es que yo tengo una gripe fuerte. Estoy saliendo de una buena gripe, entonces, pero a fruta no me huele. Alcohol. No, no sé, como a resina, como a madera, como, no sé si a caucho, no sé, no me huele a fruta. No, Déjalo está que se bien. abra un poquito más y si no que Enrique lo huela, si Este de está no repente, muy, no está en sus mejores momentos. bueno, que Enrique. lo huela nada más. Hola, Enrique no está en sus aquí mejores está. momentos. Bueno, tiene 4 costillas fracturadas. Ah, carajo. Solamente cuatro. Bueno, Pudo ser Pero bueno, peor. pudo ser peor, así que estamos bien. Exactamente, gracias a Sí, Dios. me alegra mucho. Bueno, les sí. comparto un poquito para seguir un poquito con la historia y que podamos ver de qué se trata. No me voy a meter mucho más con la historia. La teoría es que que viene del País Vasco, que llega hasta Burdeos y que tiene todo esto siempre que tienen todas las uvas donde el comercio y los ejércitos y los romanos tienen todo lo que ver. Pero hay una cosa que es muy linda, es que en Burdeos es una uva extremadamente importante. ¿Qué me refiero con esto? Burdeos, la uva principal y la más importante de Burdeos es la Merlot. ¿Ok? Es casi el 70% de todas las plantaciones de Burdeos, siendo
20 o 23% adicional el Cabernet Sauvignon. Y a mí me queda un porcentaje ahí, sí, ese porcentaje pequeño son las uvas secundarias, lo que se llaman las uvas secundarias en Burdeos, que es justamente Cabernet Franc, Petit Verdot, Côte o Malbec, sí, Côte o Malbec. Y hoy en día ya Carmener está un poquito más metida en el asunto, pero todavía las plantaciones son mínimas. ¿Qué sucede? Dentro de las uvas secundarias, ¿sí? Dentro de las uvas secundarias, Cabernet Franc es la más importante. Es la más importante, es la tercera uva más importante de Burdeos en uvas tintas. Y esto es muy chévere. ¿Por qué? Porque básicamente cuando yo hablo de Burdeos, hablo de margen izquierdo. No sé si tengo por acá un mapita de Burdeos. Sí, acá está. En este margen izquierdo, que es toda la parte oscura, voy a agrandarles un poquito esto para que se vea un poquito más. Epa. em, para que lo vean un poquito más grande. Si yo me meto a la margen izquierda, que es todo esto que lo hablamos, pues que lo hablamos un poquito cuando hablamos de Saint-Emilion, los que estaban, esta parte izquierda, la uva más importante es Cabernet Sauvignon, o sea, para los pequeños y grandes productores. En la margen derecha, que realmente es más aquí por Merlot Fronsac, en la parte verde, se trabaja mucho más Merlot, ¿ok? Y lo que queda en el medio, ¿sí? Es más para uvas blancas, o sea, la parte moradita que es Entre deux Mers y la parte, digamos que es Sauternes, aquí este mapa está un poquito general, pero aquí estamos hablando de vinos blancos. Entonces yo tengo Merlot en la parte derecha, Cabernet Sauvignon en la parte izquierda, teniendo en cuenta que la mayoría de las plantas son Merlot. Hay Merlot en la parte izquierda, hay Cabernet Sauvignon en la parte derecha, sí, pero en general esta es la división y Cabernet Franc es la tercera uva más importante, ¿sí? ¿Qué sucede? Siempre ha sido una uva que ha estado digamos que en la sombra, a pesar de que hay muchos vinos extremadamente importantes que tienen una cantidad alta de Cabernet Franc. Entre ellos, Chateau Cheval Blanc, que es un vino súper famoso. ¿Alguna vez alguien había escuchado de Cheval Blanc? Nunca. No. De No, pronto la no, etiqueta sí no. la reconocen. No, Sí, yo sí. Chateau. Gila sí. Este es el Chateau Cheval Blanc, que estoy casi seguro que todos los vieron en una película, Sí, en Ratatouille, ¿no? Película. ¿De copas? en Ratatouille. Es en Ah, Ratatouille, es el vino que él pide. Es un muy buen Ratatouille. vino. Ahí está el señor Anton Ego comiendo, ¿cómo se llama el plato? Em, Ratatouille. Ratatouille, sí, Ratatouille. bueno, Ratatouille. sí, valga la redundancia, menos mal. Sí, ahí está con un Chateau Cheval Blanc, es una de las consultorías de sommeliers más importantes en la cinematografía de la historia, pero esto es el vino que toma Antonego en Ratatouille. Entonces, es una uva extremadamente importante, es una gran parte de Chateau Cheval Blanc, es una gran parte de otro de los grandes de Burdeos que se llama Chateau Ozon, otra parte que es Chateau Angelus, ya en menor cantidad, unos vinos que también son muy reconocidos como Chateau La Gaffelière, como Chateau Figeac, bueno, y otros, sí, que realmente tienen ya un porcentaje un poquito más pequeño, pero pues es que hablamos que normalmente estamos hablando de Cabernet y Merlot en un 90-95% y estos vinos a veces pueden llegar hasta el 50, hasta el 60% de Cabernet Franc dependiendo del año. Recuerden que estos blends de Burdeos, no solo de Burdeos, muchos blends del mundo cambian año a año según el clima, la producción, el estilo, según lo que pase. ¿Sí? Cuando yo estoy haciendo un vino como Chateau Cheval Blanc o estoy haciendo un vino como Seña o como Don Melchor, ¿sí? No tengo que irme a los grandes de Burdeos, esto pasa en Argentina, en Chile, en Sudáfrica, en Estados Unidos, ¿sí? Yo cambio las proporciones para respetar mi estilo y mi forma.
Es más importante respetar el estilo Cheval Blanc, el estilo, voy a decir cualquier pavada, Screaming Eagle, aunque es más que todo Cabernet Sauvignon, pero tiene sus toquecitos de otras cosas, o el estilo Chateau Canon. Es más importante el estilo que las variedades como tal. Entonces muchas veces tengo un poquito más, un poquito menos de Cabernet Franc. ¿Listo? Claros, Burdeos. Sí, esto es como, sepan de dónde nace, aquí es donde se hace famosa. Ahora, la uva como tal tiene un montón de detalles, no los vamos a leer todos en este momento, pero brota temprano. ¿Qué quiere decir esto? Que de temprano se mete y saca sus brotes y saca sus hojitas de una forma temprano. Esta la hace susceptible a las heladas. Esto es lo importante. Y adicionalmente, desde que yo broto hasta que yo cosecho, pues ese es el tiempo de desarrollo y maduración de la uva. Entonces, si yo broto temprano, generalmente genero la valla temprana, hago el embero temprano, que el embero es cuando la uva toma su color y ya está hinchada, pero toma su color final. Desde el embero hasta la madurez, pues voy a tener un tiempo mayor. Entonces, es una uva que me requiere tener una capacidad de un buen tiempo de maduración. Esto lo hace susceptible a heladas, a cambios climáticos, a que tenga muchos riesgos, pero es una uva ligeramente resistente a algunas cosas, ¿ok? Mm, ¿Qué es importante? Es una valla medianamente pequeña, ¿sí? Es chévere. Dime, Cami. Perdón, es que yo voy por la calle y no he podido llegar, pero tengo una pregunta. Ujú. Cuando tú dices que brota temprano, perdón, ahí sí no sé, en comparación a otros vinos, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué tan temprano brota? ¿O, o, Em, o por qué haces énfasis en ello? Porque uno de los temas más importantes para pensar en clima y en lugar, y si yo hoy en día me siento y digo, yo quisiera plantar de nuevo el viñedo tal o el viñedo tal, o hacer un nuevo viñedo en otro lugar, yo tengo que tener muy en cuenta las condiciones climáticas, ¿sí? Cuando yo digo brota temprano, medianamente temprano, quiere decir que brotó antes que Cabernet Sauvignon, que Tanat, que Zinfandel, que otras uvas, ¿ok? Las que brotan temprano son la Pinot Noir, Merlot también brota ligeramente temprano. Entonces, realmente es una medición versus las otras uvas tintas, ¿ok? El tiempo de brote entre, eso es una buena, eh, eso es una buena pregunta que le podemos hacer a ChatGPT mientras tanto. ¿Cuánto es el ¿Cuál es tiempo la de pregunta, brote? Nico? ¿Perdón? ¿Qué es lo que quieres buscar? El tiempo de ¿Cuánto brote. es el tiempo de brote? ¿Cuánto realmente se demora en brotar desde el lloro hasta el brote de diferentes uvas? Porque no tengo el número en días. Pero un Claro, segundo pero el porque hecho además es también de chévere. que madure, que su maduración, su floración, que todo su proceso sea temprano, hace que tenga lo que estábamos comentando, a veces esas notas herbáceas, no como el Carmener, pero en climas fríos, como es una uva que se da bien en climas fríos, puede tener esas notas herbáceas leves, no a pimentón verde nada más, sino simplemente unas notas un poquitico más verdosas, más herbáceas y que mantenga buena acidez, porque al brotar temprano, más cercano a la época de frío y no tanto en los veranos cálidos, la uva va a mantener una acidez correcta. También hay algo importante mientras Nico busca esta info, las pieles no son tan gruesas de la Cabernet Franc, aunque uno creería que sí, no es piel tan gruesa. Y si nos han venido haciendo el seguimiento con el tema de las pieles que son tan importantes, ya saben que entonces la carga tánica, el potencial de carga tánica no es tan grande. ¿Por qué? Porque los taninos están en los palitos, en los escobajos, en las semillas y en las pieles de las uvas. Entonces, simplemente una uva que no tiene la piel tan gruesa va a tener menos carga de taninos y antocianos, que es el colorante también, aunque es una uva con un color muy bonito, pero no a nivel de otras uvas que tienen la piel más gruesa. Mira, ¿Conseguiste, Nico?
Sí, 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 es interesante porque me dice, lo que usted me está preguntando es muy específico porque tenga en cuenta que el lloro no es igual en todos. Entonces, aquí hacemos un resumen. Me encanta, pero nos estamos metiendo en temas súper específicos, ¿no? La planta está en invierno, está descansando. Cuando llega la primavera, la planta empieza a llorar. ¿Eso qué quiere decir? Que empieza a salir. Por donde van a salir los brotes, empiezan a salir lágrimas, literalmente, como cuando ustedes le arrancan una hoja a un árbol que empieza y saca la savia. ¿Sí? El tiempo de lloro es diferente de variedad en variedad. ¿Ok? Pero acá me está diciendo lo siguiente, del lloro a la brotación, en Sauvignon Blanc tengo 18 a 28 días. En Riesling tengo 18 a 30 días. En Chardonnay tengo 15 a 25 días. En Merlot tengo 18 a 28 días. En Cabernet Franc tengo 20 a 30 días. En Grenache y en Cabernet Sauvignon tengo 25 a 35 días. O sea, eso que decimos que es medio temprano son 5 días antes en comparación a la Grenache y a la Cabernet Sauvignon. Y está en el mismo rango de Merlot y 3 días más que una Riesling o que una Chardonnay. Fíjense el tiempo, sí, o sea, yo no, creo que es una pregunta que yo nunca había visto la respuesta así como tan específica en número de días, pero estamos hablando que desde que llega la primavera la planta llora, Cabernet Franc puede estar brotando a los 20 días o a los 25 o a los 28 días. Sí, no sé, pues a mí me suma para mi estudio del mundial, sí, no sé si le sume a alguien más mucho más que eso. Bueno, si vas practicando. Es importante otra cosa que quiero ir agregando a cosas que Nico fue hablando de el Cabernet Franc, la importancia en los blends. A mí me parece que una de las maneras de mayor exposición que ustedes pueden consumir el Cabernet Franc, sí, lo pueden comprar varietal, si les interesa y les llama la atención. Para mí es de, si yo tuviese que nombrar 5 uvas favoritas en este momento, está dentro de las 5 definitivamente, pero en Burdeos con sus blends es una uva muy importante. ¿Y qué es lo que le aporta? Porque, bueno, también tenemos que saber que en los blends cada uva va a aportar algo diferente de aromas y sabores. Entonces, ¿qué va a aportar el Cabernet Franc? Mucho perfume, la frescura y la elegancia por ese nivel de acidez, porque ya saben que la acidez en los vinos nos da elegancia, frescura, nos invita a querer tomarnos 1 o 2 copas más porque son como más agradables de tomar. Nos da una estructura tánica firme, pero no tan, o sea, fina, pero no tan estructurada como un Cabernet Sauvignon, por ejemplo. O sea, van a conseguir la carga tánica, pero no les va a secar la boca de una manera tan drástica. Y bueno, ya saben que elegancia, acidez, equilibrio y fruta. Bastante fruta en climas más cálidos, donde pega un poquito más el calor, ya saben que siempre va a ser más frutos negros, mora, blueberries, black plum, o sea, ciruela negra, y en climas un poco más fríos y frescos, con la vendimia más, ya frutos más rojos. Porque esa es la diferencia. Los vinos tintos siempre van a ser o fruto rojo o fruto negro. Depende del clima y del momento en que se cosecha, y hay veces que un vino puede oler a fresa y también puede oler a blueberry. O sea, es muy difícil de determinar dentro de los berries, por decirlo así, por generalizarlo, saber cuál es cuál. Eso es muchísimo entrenamiento. Para mí se me hace fácil, por ejemplo, un raspberry y una fresa. Y si la fresa es madura, se me hace también más fácil. Pero hay algunos, pero no todos. Yo blueberry a veces me cuesta. O sea, es entrenar la nariz constantemente. Pero bueno, ya saben que en climas un poco más cálidos nos vamos a los frutos negros, como todos los vinos, y en climas un poco más frescos se mezcla un poquito con otro tipo de frutos. A mí me encanta. El mío que estoy teniendo huele mucho a frutos negros con pimentón rojo. Esa es la otra. ¿Saben determinar entre pimentón rojo y negro? Rojo y verde y negro. A mí, esta anestesia me dejó. Ese es el que pones en la estufa. Primera vez en mi vida que vivo esto, ok. Pimentón rojo y verde. Oye, no, la verdad que nunca he diferenciado entre esos dos. Bueno, a Para mí, oler. para mí es más
más dulce el rojo. Más dulce es el Exacto. rojo, El claro. El rojo rojo es es más más, dulce, y el verde es como Vegetal. sí, es como más, vegetal. Es como más ácido, pasto. como más, regaña Sí, un pero poquito más. me gusta esa definición, regaña más, pero hay una definición además súper bonita que ya es para cocineros avanzados. ¿Sabían que hay pimentones hembras y pimentones machos? Tiene que ver con la forma de abajo. Sí, el Sí, de 3 formitas es el macho y el de Sí, 4 es el sí, de la hembra. Y Ajá. tienen supuestamente aromas diferentes. Sí, Allá yo no totalmente. llego, pero sí. Sí, sí la tiene. Esa Increíble parte de esto. cocina Entonces, es a súper chévere. entrenar esa nariz. O sea, todas estas cosas son parte de lo que queremos que vayan aprendiendo, no solo la parte teórica. Mañana agarren un pimentón rojo, uno verde, los ojos cerrados, vayan oliendo. No es tan difícil entre esos dos. Es lo que dicen, uno es más dulzón y cuando lo prueban, Y el amarillo es súper lindo, pero amarillo yo nunca he sentido en un vino. no. Y No, hay uno anaranjado aquí también. El amarillo es como más, parece como un hongo, es como Sí, neutro. sí, 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 es más neutro Pero el el amarillo. hongo no es neutro. El hongo tiene un Neutro. umami. No, pero se lo tienes que buscar. El hongo solo es neutro, tienes que despertarlo. Sí, el hongo huele a tierra, Ujú. porque no lo he lavado. Ajá, una pregunta, vamos a ponernos aquí activos. Ajá, el hongo en el vino y las trufas ¿es qué? ¿Producto de qué? Aromas terciarios. Exactamente, ajá. Evolución, Ahora vamos a terciar. ¿Y en qué tipo de vinos? En los generalmente. vinos Di- se guardan en barrica. Pero blanco, De roble. blancos, tintos. Tintos, Tintos. tinto. Ok. Tintos. tintos. ¡Yay! ¡Qué buen nivel! Ok. Sí, es raro sentirlo en vinos blancos y generalmente está muy asociado es con Pinot Noir. O sea, se Pinot dan Noir. otras cosas, algunos tempranillos, así como súper Ah, especiales, algunas fenómeno. garnachas, pero en general es una linda evolución de un Pinot Noir, especialmente Borgoña o Sonoma, más que cualquier otra cosa. Súper, súper lindo. Súper, súper lindo. Bueno, em, 5 expresiones muy diferentes de esto. Sí, esto se lo estoy proyectando. Yo sé que que está chiquito, que no es tan fácil de ver, pero importantísimo que lo tengan en cuenta es lo siguiente. Burdeos, ¿sí? Como lo dijimos, margen derecho, especialmente en la región de Libournais. Tenemos una estructura, una fuerza, ciruela, mora, frutos negros. Realmente tiene una onda floral que es muy linda el Cabernet Franc, especialmente en Burdeos. En Argentina y en Chile es más difícil de notar esa onda floral, pero de vez en cuando aparece. Pero después está una de las cosas más interesantes que es el Valle del Loire. ¿Sí? En el Loire, especialmente en dos regiones pequeñas, que ya les pongo el mapa para que se ubiquen. Tengo dos o tres denominaciones que son muy importantes que se llaman Chinon, ¿sí? Chinon, Bourgueil y Saumur-Champigny Ok. son los más importantes. Y aquí hacen un estilo de Cabernet Franc que es muy diferente a lo que es en otras regiones, ¿sí? Si esto es el Valle del Loire, ¿sí? Yo tengo aquí, entre la región de Saumur y la región de Touraine, ¿sí? Este verde clarito es Saumur y este crema es Touraine. Sí, aquí justamente en la frontera entre Saumur y Touraine están las regiones de Chinon, Saumur-Champigny y Bourgueil. Están aquí. Sí, y aquí hacen un estilo que es cítrico, es fresco, es mucho menos estructurado, con un tema más floral, inclusive muchas veces son medianamente animales, por eso te preguntaba si el de Moniz y el de Colonial Everest tenía un poquito de esa onda animal, pero son vinos que no son vinos de mermelada, no son vinos pesados como los que nos estamos tomando todos, son vinos más bien eh, con buena acidez, elegantes, sin tanto tanino, sin tanta estructura. Y es un estilo muy marcado porque es flores,
algo de hierbas y después un poquito de fruta, ¿ok? Esto lo hace muy interesante porque es muy diferente este Cabernet Franc al resto del mundo. Algunos sí lo pasan por barrica, pero los taninos suelen ser más de climas fríos, con una textura un poquito más granulosa, por decirlo de alguna manera, más robusto, más ásperos, ¿sí? No se sienten de taninos tan amables y tan redonditos como se siente en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, o en otros lugares, pero es simplemente sepan que si alguna vez ven en una etiqueta Chinon Samur, probablemente va a ser un Cabernet Franc, ¿ok? Esto lo hace súper, súper interesante que haya un tema tan diferente en eso. Entonces, Ya, Chinon, quiero agregar algo, Nin. por Esos favor. vinos del Valle de la Loire tienen alta acidez. Ujú, Tienen mayor acidez que los de Burdeos, porque acuérdense que los Burdeos, al ser blends, se van matizando un poco y ya tienen algo de Cabernet Sauvignon, que no, o sea, y entonces se compensan. Pero estos vinos tienen bastante acidez y notas herbales en muchos de los casos. ujú. Mm, Entonces aquí tengo cosas muy interesantes. Si ya me voy a Argentina, ¿sí? Lo más importante en Argentina está en el Valle de Uco, ¿ok? Gualtallarí. El Valle de Uco, en esta región rosada, ¿sí? En Tupungato y en Tunuyán hay algunos lugares interesantes. Aquí lo que les juega en favor a estos vinos es justamente esta amplitud térmica tan interesante que tiene Valle de Uco. Y hay un vino que es importantísimo, que es este, ¿sí? Este que está acá, esto es una bodega que se llama Pulenta, donde fueron, digamos que los pioneros un poquito del primer Cabernet Franc. Este vino es un espectáculo. Si en alguna vez lo ven por ahí, tienen la posibilidad de probarlo. Es un jugo de pimentón verde. Es loquísimo para Argentina, que están acostumbrados a tomar fruta roja, fruta negra y todo enfocado en Malbec, en fruta roja, fruta negra. Esto es un jugo de pimentón verde que es espectacular. Estos fueron los pioneros. Yo recuerdo un Venegas que pues estaba antes, pero que no era tan famoso. Sí, este Venegas Lynch era uno de mis vinos favoritos en el año 2004, 2005, cuando yo empecé en el mundo de los vinos. Y hoy en día uno de los más famosos es este Gran Enemigo, porque que se llama Gualtallarí es un Cabernet Franc 100%. Bueno, creo que no estoy seguro de 100%, de pronto sí. Pero es uno de los vinos que se ha ganado 100 puntos de Argentina, 100 puntos Parker o Tim Atkin, ya ni siquiera me acuerdo quién era, pero es hoy uno de los vinos más famosos de Argentina. ¿Ok? Entonces, Cabernet Franc en Argentina ha empezado a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque pues se han centrado a decir, "Ay, si Malbec, que es secundaria de Burdeos, funcionó, pues ¿por qué no Cabernet Franc? ¿Por qué no Petit Verdot?" ¿Ok? Entonces está muy bien y en las zonas pequeñas como los Chacalles, Guantallarí, La Consulta, Paraje Altamira, que son todas pequeñas regiones dentro del Valle de Uco, hay expresiones que están fantásticas y buenísimas, ¿sí? Ya en Chile tengo una variedad importante entre vinos de la costa, entre vinos entre valles y entre los vinos de los Andes. Tengo un poquito de expresiones en todos lados, desde Casablanca, que estoy en la costa, ¿sí? Hasta el Alto Maipo, que estoy entre cordilleras, y Colchagua, que puedo estar en las laderas de los Andes o entre valles. Entonces, en Chile tengo una variedad importantísima de expresiones. Tiene siempre ese sello chileno del mentol, de la hierbabuena, del pimentón verde, pero es generalmente un poquito más oscuro que Carmener. Carmener es un poquito más fruto rojo, y eso que el Carmener tiene muy poquito fruto rojo. El Cabernet Franc en Chile es súper, súper oscuro. Inclusive yo llegué alguna vez a maridar eso con el Conjuro 4 en alguna cosa que yo mandé de algún Carmener chileno, porque realmente es un vino que yo digo que es medio vampírico, que uno se siente como si estuviera en la guarida del Conde Pátula, rodeado de terciopelo morado, ¿sí? O sea, este nivel de oscuridad. Entonces es muy divertido, es muy divertido.
Lo que pasa ya en Canadá es otra historia. En Canadá tengo una historia completamente diferente. ¿Por qué? Porque la mayoría del Cabernet Franc se hace en un lugarcito muy, muy, muy pequeño al lado del Lake Ontario, se llama la Península del Niágara. Y con Cabernet Franc hacen vinos de hielo. ¿Quién de ustedes ha probado vinos de hielo? ¿Nunca? Hace 2 días iba a comprar uno en Uno, Trader. No, no. Ya. uno pequeño que dice Ice no sé qué. Sí, ¿Qué en es, Trader Sí, Joe's ese había lo he uno probado. como Sí, por 12 sí lo he qué probado. dólares es, qué es un vino de hielo? de Perdón la Cabernet Franc. ignorancia. La misma pregunta. Ay, buenísimo. Tenemos que hacerles una cata de vino de hielo, pero tenemos que estar seguros que lo consigan. Esto es un vino de hielo. Un vino de hielo es una cosecha tardía extrema, ¿sí? Son vinos dulces que se hacen con Dulces. uvas congeladas. Pero la Entonces, helada no las daña, entonces. O sea, son uvas No, las resistentes congela, a... las congela. las Se daña entre congelan y así comillas. mismo las prensan y de ahí le sacan el jugo. Y de ahí es donde sale Exactamente. Se recogen, se mantienen congeladas y inmediatamente se se procesan prensan. congeladas. Ujú. Ajá. Es súper simpático porque es justamente eso. O sea, tengo que estar en lugares tan específicos climáticamente hablando que el invierno tiene que caer muy rápido y muy extremo. Entonces, las uvas se congelan en el viñedo, se dejan en el viñedo. Esta es la gran diferencia con otro tipo de procesos. Y el frío en el viñedo deshidrata, ¿sí? Es tan frío que la uva se deshidrata. Es un tipo de pacificación por crioextracción, se llama. Y con esas uvas congeladas que llevan un par de semanas en el viñedo, cuando la temperatura está a unos términos súper específicos, recogen las uvas y prensan las uvas congeladas que están durísimas, son prensas especiales y obviamente la producción primero es así de chiquitica y no Sí, se da todos los años. exactamente. El mayor productor de vinos de hielos del mundo es Canadá. ¿Y el segundo? ¿A alguien se le ocurre cuál es el segundo país productor de vinos de hielo del mundo? Para que se rían. o No en el sé, sur, Alemania. muy al sur Alemania. o sigue en el Puede ser norte. algo muy frío, sí. En el hemisferio sur no existe, Ok, no hay, no cae tan rápido el invierno. Alemania es el norte. tercero, Ok, ok. Italia es el cuarto, Austria, no, perdón, Italia es el quinto, Austria es el cuarto. El ¿Dónde segundo cae no un se lo van a invierno imaginar rápido? nunca. O sea, Dinamarca es muy frío también. Sí, pero Hungría, China, Groenlandia. En China. China. En China. China. Wow. Eh, Ujú. Sin embargo, ojo, hay unos vinos, no son ice wine, son iced wines, que son Ah, vinos de hielo falsos, que lo que hacen es que hacen una cosecha tardía y después recogen la uva y la congelan. La meten en unos contenedores, en unas neveras, en unos congeladores y la congelan durante un tiempo y hacen el proceso de forma falsa. Yo he probado de estos vinos, he probado de Israel, de Argentina y de Chile. claro. ¿Y qué Es un, diferencia le notas? Porque yo no he probado hecho con eh, este método falso nunca. Son menos elegantes, llegan a Ajá. a la estructura, digamos que a la textura del vino, porque una de las cosas importantísimas de los vinos de hielo es que tenga una textura completamente mielosa, o sea, literalmente es como que agarrar una cucharada de miel, es impresionante en la boca la textura que tiene con una muy buena acidez, porque son súper dulces, pero no son hostigantes. Normalmente tienen una muy buena Mm. acidez. ¿Por qué? Porque cuando yo pacifico, ya sea por sol, por cosecha tardía, por botritis o por crioextracción, que sería este el caso, yo no solamente concentro azúcares, sino también estoy concentrando acidez. Entonces, normalmente tengo muy buena acidez. Y los vinos de hielo falsos, los crioextraídos, que se llaman, no son tan elegantes. Sí, la acidez no es esta acidez súper, súper marcada. En Argentina yo me acuerdo que había uno que se llamaba Las Perdices Ujú. Ice Malbec.
Si entienden, o sea, vamos a hablar un poquitico de por sí de una cata, cuando las características de un vino, taninos, acidez, dulzor, peso del cuerpo del vino. Todo esto debería tener un balance. Ninguno debería de prelar. Bueno, dulzor no lo hay siempre. Hay un dulzor residual producto de la fruta que uno lo siente, de repente una fruta madura lo siente más dulce. No necesariamente es un vino dulce, pero todos deberían estar en un equilibrio. Entonces es muy chévere lo que dijo Nico ahorita, porque los vinos dulces, un Sautern, el mismo Riesling alemán, el Off-Dry o el Trocken, y deberían de tener un buen nivel de acidez para que sean tomables. Porque si no tienen ese nivel de acidez bien, son unos vinos completamente planos, no están balanceados, nos cansan en la boca. Ya de por sí un vino dulce, uno no se sirve cuatro copas, uno toma vino dulce en poquita cantidad, con quesos azules, con postres, o sea, son vinos para tomar en pequeña cantidad y por eso también los venden en botellas más pequeñas, porque no sé, y también son vinos más costosos porque, como dijo Nico, el ice wine, que es un vino pacificado, y los vinos de pasito en Italia, que tienen los métodos de deshidratación al sol, y todos estos vinos de vendimias tardías. Claro, cuando una uva se pacifica, bien sea por frío o por sol, pierde líquido. Entonces, obviamente la producción necesita más cantidad de uvas para hacer el mismo vino y la producción va a ser menor, va a rendir menor, aumenta el costo del vino. Entonces, los vinos buenos, de buena calidad, dulces, suelen ser vinos costosos, Tokai, Sautern, bueno, Oporto no, Oporto es otra cosa porque ya son fortificaciones, pero estos vinos de ice wines. Pedro Jiménez. Pedro Jiménez, exactamente. Entonces, claro, y lo chévere es que ya ustedes saben que cuando compren un ice wine de Cabernet Franc, es una uva que se da muy bien para esto y sobre todo los canadienses, pues, que la Sí. utilizan. Son Entonces, tres uvas las que se utilizan principalmente, que es de Riesling, que es lo que más se utiliza en el mundo. ujú, Vidal, que es una uva, digamos que entre comillas autóctona canadiense, no, no es que sea autóctona, sino que la mayoría del Vidal del mundo está ahí y es un híbrido diseñado para aguantar el frío. Y Ujú. Cabernet Franc, que es la uva que complementa, que me ayuda a tener un poquito más de volumen. Entonces, a veces hace parte de un blend de un vino de hielo, o a veces hay Cabernet Franc 100% de vino de hielo que tienen una notita medianamente rosada en su color. Y una pregunta, ¿esto es algo moderno o es un vino, o sea, s- a ver, es producto de que reciente, que se descubrió el siglo pasado o como otros vinos, o sea, los vinos que se toman desde hace siglos? No, no tiene siglos y siglos y siglos de historia. Eh, su expansión en el mundo se dio a partir del siglo XX, ¿ok? Ujú. Pero es un vino que existe hace mucho, pero no es tan viejo como otras uvas, a mira, pesar de que es el papá de ciertas, o sea, porque es el papá de Cabernet Sauvignon, ya dijimos que es el papá de Merlot, pero no es de las uvas milenarias, tipo un Syrah que apareció Ajá, según la historia en Palestina, no viene de tanto allá, o sea, es como una uva relativamente no. moderna, pero no nuevecita, porque si no, Mira, no sería. yo aproveché acá a hacer la investigación directamente y dice que el primer Icewine documentado fue en Ah, estás hablando de ice wine. 1794. ay, ay. Sí, 1700. mil Ah, wow. setecientos noventa y cuatro en Franken, en Alemania. Ah, ¿Sí? eso es lo que te iba a preguntar. Yo me imaginaba estoy viendo Vikings y todas estas series y me lo imaginaba a ellos. con- No, 1800 básicamente fue el primer, o sea, 1794 el primer Icewine documentado. Mm. Algo hubo de documentación en 1850, pero los vinos modernos de Ice se empiezan recién en el 73, O 1973, sea, hace bastante 60 reciente. años.
Sí, Ok, hace apenas 50 años que realmente el ice wine se vuelve importante. claro. Vilitas, Interesante. sorry, pero yo o sea, entendí que tu pregunta era de Cabernet No Franc. Te importa, las dos respondí de Cabernet Franc y estabas preguntando de Ice Wine. todo bien, todo bien. Ok, pero bueno, en cuanto a Cabernet Franc, ya Nico te dijo Ice Wine y yo me había pegado en lo otro, tampoco les habíamos dicho los orígenes. Hoy te perdonamos. No, no. También le habíamos dicho, estábamos hablando de los orígenes y no les dijimos desde cuándo. Entonces, ya saben que su expansión internacional fue a partir como del siglo XX, pero en el siglo por ahí 17, eh, el cardenal Richelieu la llevó al Valle de la Loire. Entonces ahí también se empezó a hablar un poco más porque todos los monjes empezaron en las abadías a cultivar el Cabernet Franc, y estoy hablando del Cabernet Franc, no de los vinos de hielo. Pero bueno, este datico no importa porque no se los Perfecto. dimos. Yo Buenísimo. tengo una pregunta Sí, y ahí sí completamente ignorante. Como viene de unos lugares muy fríos o unas temperaturas pues más extremas, digamos que tiene un tema de exportación, mueve, cambia la calidad, cambia su sabor y demás, o no son tan apetecidos en otros lados. Yo nunca los he visto y yo viví en Alemania y nunca los vi. No, no, en ese momento era los muy hay. joven también, de pronto no sabía. ¿Cuánto tiempo duraste en Alemania? Duré 3 años, Ok, pero era pequeña también y de esto no ok. sabía tanto de pronto. Los ice wines alemanes son súper costosos, ¿sí? Porque estos no se pueden hacer todos los años. Hoy en día se hacen mucho en el Mosel, en Franken y en Rheingau. Em, y en Austria hay algo que se hace en la región de Niederösterreich, en la parte de arriba, como encima de Kamptal y Kremstal. Pero en Alemania y en Austria son raros. O sea, aquí es como que este año pudimos y cada año es más difícil por el calentamiento global. ¿Sí? Los que están aprovechando esto son muchos los canadienses y los chinos que están plantando pensando en eso por un tema de comercialización. Son vinos muy buscados en el mundo porque realmente son bichos raros, o sea, son costosos, es algo diferente que además en términos de maridaje, ahorita hablamos de maridaje, van muy bien con postres, con foie gras. Yo, de los mejores maridajes que he probado en la vida es un ice wine con un nigiri de foie gras. O sea, eran foie gras sobre arroz de sushi con el alga y un poquito de terre d'érable, que es esta miel de maple. O sea, estábamos en Canadá y nos dieron este bocado, pasaban con las bandejas a la entrada antes de entrar a la cena y estaba tan, tan rico. Sí, yo creo que ya he echado el cuento en el podcast como 4 veces de lo que a mí me marcó esto, que yo me comí todos los nigiris de foie gras. Cuando llegué a sentarme en la mesa me ponían langostas enteras enfrente y a mí ya no me cabía un gramo de comida. O sea, no comí langosta por estar comiendo nigiri de foie gras con ice wine, ¿sí? Entonces, sí son vinos que se exportan, de nuevo, su cantidad es muy pequeña. Aquí a Colombia no nos llega nada, por ejemplo, nada, no nos llega ningún ice wine. De vez en cuando en algunos duty frees ves especialmente el productor más grande de ice wine del mundo que se llama Inniskillin. Me les muestro como para que lo vean un poquito en las etiquetas, ¿sí? Ice wine. Esta es la etiqueta de pronto más reconocida de ice wine en el mundo, ¿sí? Se llama Inniskillin. Así lo puedo agrandar un poquito para que la vean. Sí, esta etiqueta. Y aquí está, fíjense, justamente pegué una por suerte. Inniskillin Ice Wine de Cabernet Franc de la península del Niágara. Sí, y son botellas de 350, 500 mililitros normalmente. Y Estos son, cuesta 218 euros. sí, Ok. sí, es costoso. Sí, acá hay Sí, uno porque no se de, dan todos los años, es muy pero poquito fíjate, acá hay uno de 100 la euros, 100 vendimia. dólares, $124. Acá hay Ese uno lo hay que en Total Wine. sesenta y Eh, cinco dólares.
Sí. Sí, este de 422 es porque son 6 botellas, entonces $140 por botella. Eh, hay varios, sí, o sea, por lo que estoy viendo acá, básicamente, botellas de 375 precio promedio, estamos hablando de $90. Es caro si lo pienso en cantidad, pero la verdad es que la producción es tan pequeña que uno dice como que, ok, me pego la pela. Ahora, Y si me... ojo, rinde, es un vino que rinde porque te vas a tomar un poquitico, lo vas a guardar, lo puedes guardar, no es de esto, o sea, como la mayoría de los vinos que te lo tienes que tomar inmediato, puedes irlo como, porque el nivel de dulzor alto hace que el vino dure un poquitico más, entonces, la verdad es que rinde, o sea, si uno se puede Pero dar un mira, gustico, si me voy a los alemanes, ¿sí? Por ejemplo, esto que se llama Donhof Oberhausen Riesling Eiswein de la región de Nahe, un poquito más al oriente del Mosel. Tengo botellas de $250, $260, $270, $350, $200. O sea, este alemán que se llama Dönhoff, ¿sí? El Eiswein vale 2 veces y medio lo que vale el canadiense. Pues bueno, nos mira, que no vamos a sé. Italia. Hablar Sí, de los Cab Franc de Italia y de Estados Unidos, que también es, yo he probado muchos de Estados Unidos, es de los que más he probado. mira, perdóname antes de este es uno de los más famosos, el Egon Müller. Egon Müller Schwarzhofberger es uno de los vinos más importantes de Alemania, del Mosel. Y fíjate, hicieron Eiswein en el 87, 96, 98, 2002, 2004, 2012 y 2016. O sea, no lo hicieron en otras añadas. Estamos hablando ya de botellas, estas ya son de 750, pero valen $1.500, $1.700. Sí, acá hay una de $956. Acá hay una de 2.000 y punta de dólares. Esto ya es como el top del top. O sea, este sería probablemente uno de los ice wines más famosos y más importantes del mundo. De hecho, la botella más cara que yo he visto en una carta es justamente un ice wine alemán de 1945 en una carta en un restaurante en Hong Kong. La botella creo que estaba en el restaurante 1945, sí, cosecha emblemática, histórica, con todo lo que implica en 1945 en Alemania, pero la botella en el restaurante costaba 1,8 millones de dólares. Es lo más costoso que yo he visto y además yo dudaría de su procedencia. O sea, para mí ese vino estaba hecho en Guangzhou. Y alguien lo compró. No, estaba ahí Eso en es el lo restaurante, es importante. como, Le da caché a claro, la para que tú carta. veas el de $1 millón y diga, ay, este no está tan caro. Mira, eso le da puntos a la carta. Eh, Puntos, digamos que no hay algo que, o sea, sí, o sea, eventualmente sí, cuando tú tienes esos vinos icónicos del mundo, muchos restaurantes nunca los venden, esos restaurantes que tienen los vinos icónicos de las cosechas icónicas, históricos, es más por prestigio, de alguna u otra manera. Es como Ujú. no sé, esa ribeye de Wagyu de estilo no sé qué, con la vaca masajeada que vale 5 veces lo que vale la chata normal. Es por darle un poquito de prestigio, por decirlo, ok, si tú eres de lujo, aquí puedes tener estas cosas. Sí, es Es como ese para don, mencionarlo. es como ese Don Periñón en la discoteca de posadolescentes, Mm. que hay dos opciones, o no lo vendes nunca, o te llega una cantidad de traquetos y te lo compras. No hay otra opción.
Claro. Sí, no hay otra opción. Pero pues hace parte del prestigio que tienen que tener las cartas de vino de algunos lugares del mundo, de algunos cruceros del mundo. Sí, acuérdense que seguimos con el plan de cruceros, pero que ya se hayan agendado para finales de agosto porque nos vamos de crucero en Miami. Pero sí, es lo más caro que yo he visto en vino nunca. O sea, he visto botellas de coñac y de armañac más costosas. He visto botellas de tequila también con un prestigio por allá arriba. No sé si 1,8 millones, pero sí, cosas carísimas. Pero en vino es posible que sea lo más costoso que yo haya visto en la vida. Y no, seguramente no lo han vendido porque el récord de la botella más cara fue hace relativamente poco, un Chateau. Perdón, un Domaine de la Romanée Conti de 600.000 euros botella, o 550.000 euros la botella, no me acuerdo ni siquiera cuánto era. Pero pues eso es más prestigio, coleccionable, ahí no va a haber una... O sea, nadie te va a estar comprando ese vino por el líquido que está dentro, te lo van a estar comprando porque quiero gastar, porque quiero demostrar, porque quiero coleccionar. Si nadie te dice, ay, yo me voy a comprar esta botella y me la voy a tomar ya. No. Sí, eso es más, mire, tengo un Ice Wine del 45. Fue el año en que XYWZ. Bueno, ¿les gustó esto? Está rico Mi Cabernet Franc está fantástico. Walter, ¿cómo estaba ese por allá? Porque además de ser ragaúcha, necesito comentarios. Sí, lo veo, está muy rico. Siento notas de frutos rojos maduros, Ujú. principalmente cereza, eh, frambuesa también. Más frutos Y rojos que es, negros. ¿cómo? Más frutos rojos que negros. Sí, más ¿Ves? frutos rojos. Y también sentí un olor en el principio que me parecía un defecto de tinta, Como de pero imprenta. Qué chévere. ¿cómo? Como imprenta, como lugares donde imprimen periódicos. Más tinta de escuela, de niños, aquellas tintas que... Tengo una a la mano, mira. Gracias por lo de niño. Sí, pero ese olor se fue o se fue cambiando a cera, una lápiz de Mm, cera, y después ahora siento puro mentol. Es la primera ok, vez que siento ese mentol en un vino. Eh, Increíble, lo máximo. como de Big Vaporub. sí, sí, muy fuerte. Ahora está muy Interesante. fuerte. Eso es lo bonito, ver la evolución del vino en la copa, que vayan tomando lenta su copa, siempre y cuando no se les calienta, ¿no? Sírvanse poquito. Pero tan fuerte el mentol que molesta o fuerte el mentol que te parece chévere. No, no molesta, es muy Ok, interesante, muy rico, pero está dominando los aromas, ¿entiendes? En el principio sentía más el fruto rojo, pero ahora casi no siento el fruto, ok, siento más ese mentol más intenso. ok. Y Es muy Moni, ese Colonia interesante. Las Liebres, ¿qué tal? Mira, ahorita sí le estoy sintiendo el pimentón rojo. Es más, acabo de ir a la cocina a oler el pimentón Jay, porque me dije, encanta. déjame hacer la prueba. Sí, y es bastante sutil, o sea, la verdad que es un vino bastante, lo siento como sutil y elegante. No me regaña, no me reseca. Cuando dicen que la tanicidad es suave, no, no es un vino que reseca así a primera vista. Y sí le siento los frutos totalmente rojos. Yo no le siento fruta negra, Ok, más hacia frambuesa. ok, ok. Colonia Las Liebres es muy bonito por lo que te digo. Ellos se volvieron famosos por su bonarda y porque finalmente esto es una bodega muy famosa en Argentina que se llama Altos Las Hormigas. Correcto. Yo estaba entre Entonces, este y el del enemigo, pero el enemigo era un poquito más caro. Entonces me fui seguro. por este, que este no lo he probado. El Ok, enemigo sí lo he probado. buenísimo.
Sí, este por el tema del orgánico me da, o sea, Y un solamente poquito pensándolo, me da la acidito, pero sensación no que es está más mal, ligero. está rico, me gusta. Es bien Ok, fresco, está bien suave. ok. ¿Y ¿Ustedes han el Doña hecho cata de Paula? buenarda? No, no Ah, hemos hecho buenarda, ¿verdad? no Cata hemos de hecho buenarda. cata bonarda. Aquí Puede se ser. consigue buenarda. No hemos hecho, podemos Sí, hacerla. sí. Y en Estados Unidos se consigue el Sinfandel. Ujú. Sinfandel, cualquier cosa estoy diciendo. Estaba pensando en Sinfandel y en Quedarca. Bonarda es una muy buena opción. En Brasil me imagino sí debe haber bonarda de Argentina sin problema. Allá en Totoluain y en los lugares también hay bonardas, ¿o no? Ay, no hay mucho, pero hay. Lo que es Ok. Bonarda, Torrontés, hay poquito. Pero Bueno, puede ser una buena opción para nuestra próxima cata sin problema. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hacemos bonarda? si están de acuerdo, no hacemos votación. Este es mi vino, no, este es el de Meyer. Ujú. Cari. No conocí esa uva Bonarda. No, no he oído bonarda. No, Es Fabuloso. uno de las patas de Argentina, junto con el mejor. Bonarda. Yo he Ujú. probado la de Zucardi, Enma, y me encanta esa Uf. buenarda de Zucardi. Y ese vino evoluciona, no sabes, porque pues Divino. mi hija se llama Emma. Ay, qué lindo. Y hemos tratado de probar todos los años un EMA diferente. Y pues, alguna vez probamos, hicimos una vertical, inclusive en catas de garaje de EMA, creo que eran 2016, 17 y 18, o algo por el estilo. O sea, había un par de bonardas de EMA de Zucardi con 10 años o con 9 años de evolución y estaba fantástico. Fantástico. O sea, me gustaban más los jóvenes, pero sobrevivían y se bancaron los 8 o 9 años que tenían en su momento. Entonces, No, chévere. Es un vino no tan barato, ¿no? Es un vino no, no es medianamente espectacular. costoso. Es Sí. chévere. ¿Y el Doña Paula, qué tal por allá? Está muy bueno, muy Se le, bueno. se- Tomamos poquito porque estamos los dos medio convalecientes, así que con decirte que a mí no me olía frutas para nada. Ok. Pero estaba sabroso. O sea, no, se sentía un poco los taninos, pero no te dejaba astringente la boca para nada, para nada. No. Y sí un poquito ácido Ok, para con mí, buenas ideas. pero estaba muy rico, muy Sí, rico. esa acidez más que la uva se refiere al Valle de Uco. Pero a mí me Mm. pasa lo mismo, sí, yo estoy con esto que es en el Valle de Uco y tengo una muy buena frescura. Los taninos son Sí, es muy relativamente sabroso. Ya Karen me medios. había dicho que me iba a gustar. Y sí, es verdad. Bien, bien, me Bueno, alegra, me alegra, me alegra, me yo alegra. los dejo porque ya me tengo que ir. Vaya, vaya, vaya. Ok, gracias Descuídese. por todo. Envuelva Cariños a y su nos marido vemos con la una momia próxima. para que se sane. Sí, ok. gracias, Nina. Chao. Un Que te besito. mejores, Y Karen, que todo besitos, esté bien. Enrique. Gracias. Amén. Un Bye. besito. Chao. El mío, fíjense, el mío está muy fruta negra, pimentón rojo, sigue por ese lado. Se le abrió un poquito de pasto y un poquito de cosas verdes, pero también se le abrió fruta roja. La verdad es que este es un vino que a mí me encanta. Y de hecho, cuando fue el viernes pasado, probé uno muy chévere de chileno, ese sí era puro mentol, estaba súper mentolado, con esas notas de pimentón verde. Ese sí tenía estructura, sí tenía taninos, o sea, estábamos comiendo justamente callos a la madrileña y se Ujú. bancó los callos a la madrileña, que para bancarse unos callos a la madrileña se necesita carácter para comérselos y para que el vino se lo aguante. Y estuvo muy rico, muy, muy rico. Hugo, yo tengo una pregunta. Eh, yo me estoy tomando un vino, un Cabernet Sauvignon varietal Cabañal Franc. de la zona de Long Island, ¿ok? Long Sí, Island, el estado de Nueva York, ¿ok? sí. Ahora, cuando empecé a tomar el vino, tuve una experiencia que la verdad que no la había tenido antes tan intensa, que es que, y ahora que nombraste la palabra mentol, o sea, en la punta de la lengua, cuando probé el vino,
sentí como un ardor, ¿no? Que después se fue pasando, no sé si se fue pasando porque mi lengua se fue acostumbrando o porque el vino se oxigenó un poco, ¿no? Pero, o sea, tomé el vino y sentía en la punta de la lengua como un ardor, como una efervescencia extraña, como un ardor, ¿no? Pero Entonces ahora, ahí necesito entender, ¿ardor de picante? ¿Ardor de alcohol? ¿O no ardor ardor, de no ardor de picante, ardor como de mentol, ¿no? de frescura? Y entonces cuando tú nombraste la palabra mentol, no lo sentí en la nota olfativa, pero no sé si se lo sentí en la nota gustativa. Ok, Eh, interesante, O, interesante. o no sé si es cuestión, o no sé si era mi paladar en ese momento, no sé, la verdad, pero nunca lo había sentido, ¿no? ¿Cuántos halls te comiste hoy? No, no, no comí Halls, pero sí comí uno de esos de caramelos como para el aliento. Ahí De estamos. repente, de repente eso también puede ser, ¿no? Sí, porque es raro, se sentir así el mentol. Hay una, estoy Es tratando de que, o acordarme sea, cómo se yo no llama estoy diciendo que es mentol, o sea, en el momento cuando tú ahorita acabas de nombrar que te tomaste un Cabernet Sauvignon que le sentía cierto mentol, ¿no? Fue cuando yo caí en cuenta, ¿será mentol lo que yo percibí? Mm, Pero puede bueno. ser. Lo dejo como anécdota, pues. O sea, la verdad que a mí me encanta la uva Cabernet Franc. Yo había probado de esta casa que queda en Long Island, el Cabernet Franc, no esta producción, porque esta es una producción que se llama Life Force, que o sea, tiene un tratamiento de tierra diferente, ¿ok? Pero nunca había percibido lo que ahorita percibí. No te puedo decir si me gustó o no me gustó, sino que lo sentí como diferente. Ok, ya, yo me Pero, acuerdo, estoy tratando de acordarme que había un término específico para describir estas sensaciones que tienen más que ver con la temperatura que con el sabor, que por un lado es picante por la onda de la pimienta la guindilla y el jalapeño, y por el otro lado es frío en la onda de la menta, el mentol y la albahaca. Que pues lo acabo de buscar acá en Doctor Google. Y dice, ok, hay unos compuestos naturales que son calientes, que pues la capsaicina, que son lo que es el picante, los fríos, el mentolado, y a veces las dos cosas juntas. Y me dio mucha risa porque acabo de leer que esto es una cosa, que hay un síndrome que se llama el síndrome de la boca ardiente, ujú. que dice que si tengo ardor, escozor, hormigueo, alteración del gusto, que consulte a su médico. Médele para el doctor. No, no queremos más Que doctores. consulte su dieta y consulte a su médico. Pero había un término específico que ya en algún momento me voy a acordar cuál era, porque estas sensaciones de mentolado, de pimienta, de picante, de albahaca, de alguna manera tienen que ver más con la sensación, ojo, sensación de temperatura que con el aroma y con el sabor como tal. Entonces es muy interesante y de pronto sí, de pronto lo sentiste tan fresco en boca que generó incomodidad, y puede ser por alguna cosa, que por alguna combinación de algo que hayas comido, puede ser que en ese momento el cuerpo estaba, sí, predispuesto a sentir algo así. No sé, qué interesante. Qué chévere sensación. Esas sensaciones, cuando uno se da cuenta de esas, son hermosas, porque es como que me sacaron del molde. De Entonces, la zona de confort también. Meyer el que se está tomando es de Finger Lakes y entonces ahí entramos un poco en el tema de No, Estados no, Karen, Unidos. no es de de, ¿Cuál? Fingerly, no es de Fingerly, es de, De, Lo- de Long Island, perdón, Long Island. sí, pues si estoy Long en Canadá Island, allá arriba, ¿por qué Norfolk. no en Canadá allá, por qué no en Estados Unidos allá abajo? O sea, entre Niagara Península y Long Island, sí, tengo muchas cosas en común. Pero acuérdense que no, o sea, Canadá
no solamente hace Cabernet Franc en vinos de Ice. hielo, sino que también hace en Ontario, al otro lado, y en la isla esta, ¿cómo es que se llama? En Halifax, hacen algunos Cabernet Francs, digamos que normales, que pueden llegar a ser muy interesantes. Yo probé dos de Halifax que me parecieron muy chéveres, con una muy buenas ideas, más al estilo del Loire que al estilo de Argentina, pero hay cosas muy chéveres. Sí, o sea, a mí, por Y ejemplo, bueno, en este momento en retrogusto, yo tengo una sensación mentolada impresionante con este vino, que no lo siento tanto en nariz ni en boca, pero en el retrogusto, mentol. Mónica, ¿tú no? No tiene que estar, ¿No? No tiene que estar, por no eso tiene quiero que estar. saberlo, porque ¿No? sí, porque si Meyer, o sea, pero ya vemos que es bastante común. No tiene que ¿Mm? estar, pero es común, pues. Mm. California, por ejemplo, Santa Bárbara, Paso Robles y Napa tienen buena altitud, producen buenos Cabernet Franc, Washington también, Washington State. Ahorita en Long Island, donde compramos este, que fuimos por un día y visitamos esta bodega Macari, que es muy chévere, nos encantó. Finger Lakes también produce bastante Cabernet Franc. Virginia, el Octagon, es un blend, pero también tienen un Cab Franc buenísimo de la gente de Bartlesville, que también estuvimos ahí. O sea, la verdad es que en Estados Unidos se producen buenos Cab Franc. Las condiciones climáticas definitivamente ayudan y, Al este, o sea, Cafra más que todo al este, no, no tanto en la región del Pacífico, sino en la región de, digamos, hacia el Atlántico. ok, y bueno, y varían sus estilos, desde muy frutales y maduros en California hasta un poquito más tensos y minerales en Washington y Virginia. Los de Virginia son como más tensos, mucho más minerales porque el clima es más frío. Siempre California tiene un clima un poquito más cálido, entonces casi todos los vinos de California le vamos a conseguir esas notas más a fruta madura. Que es una bonita diferenciación. Es como cuando uno habla de los vinos de Francia, específicamente un Pinot Noir o si comparamos un Pinot Noir de Sonoma y comparamos un Pinot Noir de la Borgoña, siempre la Borgoña va a tener esas notas más, un poquito más alta acidez, va a tener más elegancia, va a tener menos fruta madura, fruta más fresca, mineralidad, como siempre en los vinos franceses y en el caso de Oregon o de Sonoma no. Sobre todo Sonoma es más calidez, entonces es más frutal. Entonces ahí siempre vemos un poco los estilos entre Estados Unidos. La diferencia entre los vinos de California siempre tienen más exposición solar que muchos lugares de Francia, por ejemplo, y más calorcito. Y ya Nico les nombró Argentina y Chile. ¿Qué nos está faltando con Cabernet Franc? Suráfrica. No, Suráfrica no, Sí, pero Nueva Zelanda sí. Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica tienen Cabernet Franc, al igual que el resto de California, que el este de California. Hay algo por ahí en el Véneto muy precario, de producciones más bien pequeñas. Bolivia, yo he visto dos botellas de Cabernet Franc bolivianas. O sea, empiezo a agarrar un poquito de moda y hay mucha gente sumándose como varietal. ¿Qué es lo que pasa? En términos de madurez está en un medio, o sea, se demora más en madurar que Merlot, pero menos que Cabernet Sauvignon. Entonces, al estar en ese medio, hay varias opciones. Uno, se está convirtiendo en de las uvas más tardías, perdón, sí, más tardías en madurar en buenos términos en Burdeos. Hay lugares que ya empiezan a calentarse, entonces están empezando a plantar Cabernet Franc para reemplazar uvas que maduran más temprano, otras uvas de otros lugares donde hacía mucho frío, que en este momento ya llego a una maduración, entonces estoy también viendo, ese estar en el medio me permite jugar como un comodín, entonces en este momento vamos a empezar a ver y en los próximos años vamos a empezar a ver mucho más Cabernet Franc alrededor del mundo y como varietal porque se puso de moda y a la gente le está gustando y ya no es el bicho raro, ya no lo tengo que esconder, entonces vamos a empezar a ver mucho más, especialmente países de Nuevo Mundo produciendo.
Seguramente va a haber uno que otro productor en Burdeos que lo saque como Cabernet Franc 100%. Vamos a empezar a ver cosas del Ródano, del sur del Ródano, de Languedoc-Roussillon, que empiezan a aparecer como sumándose a la moda, más que cualquier otra cosa. Uy. Brasil también, Y ¿sí? Brasil, perdón. Ujú. No, Ustedes nos citaron el Cabernet Franc de Brasil en el podcast. ¿Mm? En el podcast, no, no los no lo escuché citando, nombramos no. porque no lo hemos conocido, pero hay que Pero ¿qué tan, hacerlo. qué tanto? Hablaron de Chile, de Argentina, de Estados Unidos y Es yo verdad. esperando. Ahora viene Es verdad, Brasil, es verdad. Brasil y Hay no, que no. meternos más en Brasil. Empiézanos a recomendar para irlos buscando distintos vinos, distintas uvas que te gusten brasileros para irlos buscando a ver si los podemos probar y sería un placer hacer un episodio de los vinos de Brasil, la verdad, Ahora, en el qué podcast. tanto, o sea, hay bastantes plantaciones, porque pues, si a mí me preguntas hoy en día, yo estoy un poquito desactualizado en Brasil, pero si me preguntas hoy en día, yo considero que Gamay es una de las uvas más importantes y los espumantes son de las cosas más importantes. Sí, yo creo que para nosotros, para nuestro terroir, los blancos y los espumantes son los mejores. Y en Pero tintas, ¿cuál es la uva que está predominando hoy en día en términos de moda y de consumo? Mm, Mire, yo no tengo esa información de qué tinta predomina. Yo no sé, veo Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, a veces algo de Taná también, Ancelota, ya vi Anchelota. Anchelota, sí, Anchelota, sí, pero me parece que todavía no hay firmado una tinta que se dé bien en nuestro clima, en nuestro terroir. Yo creo que hubo mucha gente apostándole por la Gamay en su momento. Gamay nunca he probado, nunca he visto No, nada de yo, Gamay. yo he probado dos o tres y me pareció que era un tema interesante. Y no sé si fue porque tuve la suerte, pero en mi cabeza siempre fue los brasileros le están apostando a Gamay y a Gamay espumante, inclusive probé un Gamay espumante en algún momento, pero puede ser simplemente de tunnel vision, de haber probado algunas cosas. No Game, sé, ¿qué es vamos. una región o No, una Gamay uva. es Una una uva, una uva, una uva? uva La uva que la, con la la- que se hace Beaujolais. al la Beaujolais. raspa, Aguila, estuviste en Beaujolais. la Podcast, cata online Gila, de podcast. Beaujolais. No, yo estoy casi al día, pero ya no me Retención se da. No, llama no pasa eso. nada. La testa ya no marcha, No, pero es, pene es una como uva antes. muy No. específica, es una uva muy específica Obvio, Es que de de recoger. verdad, entre regiones y lugares y las uvas y los nombres de los vinos, de verdad que te entiendo. Yo Es también a un veces me montón. Yo me las enredo. disfruto un montón los podcasts. Hoy Es, oí como dos y estaba encantada. Estaba haciendo miles de cosas en la calle. Yo iba con mi podcast. Em, pero feliz. Pero ¿tú crees que me acuerdo? Si no me acuerdo lo que hice hasta no. mañana. No, no es difícil, es muy Y es difícil. una uva muy específica de una región del sur, que está al sur de la Borgoña, que se llama Beaujolais, y no hay en muchos otros lugares del mundo. Entonces no te Exacto. preocupes. Beaujolais. Se Es una utiliza uva también. famosa, pero Ujú, exclusiva. exacto. Hablamos de maridajes. Sí. Yay. Bueno, nada, es una uva chévere para maridar y sabemos que las tintas no todas son, las tintas tánicas son más difíciles de maridar siempre. Se consigue con qué, pero es más difícil. Esta, por ejemplo, el Cabernet Franc, vamos a hablar de Loire Valley, que es como más fresco, que Nico estaba describiendo que es más fresco, más herbal, más floral. Va muy bien con vegetales, con pollos rostizados, con pavos con hierbas, con quesos de cabra y quesos de cabra que tengan vegetales también a veces que como que los llenan de algún vegetal. Es un maridaje súper clásico en Francia, va bien con comida libanesa o con comida mediterránea, con algunos platos ahumados. La parte de vegetales a mí me gusta bastante con el Cap Franc y los vegetales no son tan fáciles de maridar en general, son un temita. Ujú. O sea, la berenjena y el espárrago son un megatema.
pero el Cap Franc dentro de los tintos, claro, ya sabemos y lo hemos repetido mucho que Pinot Noir va con todo lo que no, lo que van los blancos. O sea, ustedes quieren tomar vino tinto, compren Pinot Noir cuando vayan a comer comidas picantes o comidas con vegetales difíciles, pues con lo que va el blanco puede ir el Pinot Noir eventualmente, pero el Cap Franc marida también bien con ciertos vegetales. Y como les dije, pollo con vegetales también es rico. Si nos vamos más a uno más estructurado, por ejemplo, nos vamos a Burdeos, que ya son blends, y ahí ya tenemos el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Malbec. Es un vino con más estructura, con más cuerpo. Entonces tenemos corderos, patos, cortes magros de reses, nos metemos en toda esta onda de reses, Pavo, un pavo pavos. molido que pongas con batata o sea, con sabor más fuerte, no, porque el pavo es Bueno, más a mí el simple, pavo me pero le pega puedes más, elevar con sí, blanco, definitivamente, pero el pavo siempre a mí me va más porque es una carne muy suave de sabor. No es tan fuerte como un cordero que tiene tanta estructura o como una res. Entonces, claro. a mí siempre el pavo me gusta más con Beaujolais, con Pinot Noir, con estos vinos tintos que son como más frutales y bastante bajos de Ah, carga tánica. Este va a tener, y más uno de Burdeos va a tener una carga tánica como más alta. o sea, con una carne más, algo Sí, así. sí, sí. Y si nos vamos a vinos, por ejemplo, Cabernet del Nuevo Mundo, de Estados Unidos, que ya entonces también son frutas como más maduras y tienen ciertas características que son como más, tienen más cuerpo. Mm. Ya yo lo mezclo más con costillas, carnes a la parrilla, Más grasa. sí, sí, hamburguesas, gourmet, carnes especiadas. Yo les hablo de lo que a mí me gusta y ahora Nico va a decir lo que a él, porque aquí también Yo es tengo un una tema de historia chévere. creatividad. No, pero hasta con opciones, como les digo, a mí me gustan con vegetales, entonces me va bien hasta con opciones vegetarianas, tipo una lasaña de Una vegetales. lasaña, ajá. Me parece que puede quedar rico, lentejas, garbanzos, Ajá. también me parece que puede quedar rico, todo lo que tenga Cuscús. que ver, ¿no? Tomillo, romero, Coscús. orégano, esa soy Uf, yo. Ahora oigamos a mi mire, Nico, a ver. yo tengo ahí una historia chévere que es que yo hace muchos años en Buenos Aires, cuando trabajaba en el hotel, llega un cliente y me dice, Nicolás, yo quiero una ensalada, pero si yo solamente tomo vino tinto. Wow. Y pues es un reto, porque pues los taninos y la clorofila chocan bastante. Ajá. Entonces, pues lo primero que fui a la cocina, le dije a Pablo, me acuerdo que era el chef en ese momento, le dije, che, tengo un cliente que está esto, estoy buscando un maridaje, ¿le puedes poner un poquito de pimentón verde a la ensalada? Si funciona contigo, me voy con el maridaje que estoy pensando, si no, me busco otra cosa. Me dijo, sí, Nico, no hay problema, le pones un poquito de pimentón. Y entonces terminé haciéndole un maridaje psicológico al personaje. Dije, mire, este vino huele a pimentón verde y su ensalada tiene pimentón verde. Y la persona estuvo cenando y yo me acuerdo de verlo toda la noche. Olía el vino, olía la ensalada, olía el vino, olía la ensalada. Seguramente en la boca era un desastre, pero un desastre. Probablemente era un desastre que el pimentón y la lechuga iba a destrozar los taninos. Pero la persona estuvo tan enfocada en encontrar las similitudes entre el vino y la ensalada que no le importó un carajo. Qué Entonces, cómico. maridaje psicológico. Buena Sí. estrategia, buena estrategia. Sí, total. Se me ocurrió en el momento y fue lo único que se me ocurrió porque cualquier otra cosa iba a ser un desastre con la ensalada. Entonces, Obvio. si ya estoy, aquí es donde tengo que empezar a pensar, o sea, maridaje con Cabernet Franc, pero ¿cuál? Al estilo Chinon, al estilo Samur, al estilo Ice Wine. eh, pero sí, o sea, este vino funciona muy bien con cosas grasas, con cosas importantes, pero tiene muy buenas ideas que me puede contar hasta inclusive un salmón muy especiado, puede ir muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Me No, tengo ya que está, yo creo retirar. que ya estamos. Quedo Preguntas dudas. pendiente. Vamos a ir con el Bonarda para la próxima. A ver si Sí, lo Sí, encuentro. si puedes sí, conseguir el Bonarda, vamos con el Bonarda. sí, aquí en Caracas lo consigo.
Ok. Ok. Walter, ¿tú también? Decidan y me Sí, sí, cuentan. No, tranquilo. no, ya listo, Ah, decidido. Si ¿Sí? lo votar. hacemos por Ok. votación unánime, ¿vas a estar en Yo tengo una dónde, Kimberly? pregunta, No yo tengo una sabemos, pero yo me pregunta, busco mi vino. Así lo encuentro acá y me lo llevo en la maleta, yo me lo llevo. Perfecto. Karen, yo tengo una pregunta al grupo. Walter, las demás personas presentes, Se ¿ustedes dañó el creen, audio. no escuchan? Sí, sí, Sí. se Sí, sí, oye. sí. Ajá. Ajá. Le hago una pregunta. ¿Ustedes creen tener posibilidades de venir al viaje de crucero de finales de agosto de este año? Wow. Para Yo mí no. es súper impredecible. Yo siempre estoy en los barcos y realmente tener un tiempo libre o planificar un viaje es realmente difícil. Me encantaría, pero como voy, no creo que vaya a Y tener vacaciones en un O el sea, barco, tiempo. no sé estamos si será hablando, tiempo de la fecha es recuperación. son 3 noches, o sea, del 28 de agosto al 31 de agosto, ¿ok? Saliendo del puerto de Fort Lauderdale y llegando al puerto de Fort Lauderdale. ¿Hasta Eh, cuándo, digamos que pudiera tener la fecha, ¿no? ¿Hasta cuándo hay chance como para reservar, Mira, te apartar, digamos? explico. Reservar nosotros tenemos, o sea, con $200, Ujú. que son totalmente reembolsables hasta 120 días, hasta 90 días antes de que el barco salga, ¿ok? Tú reservas, ¿ok? Y después tienes que pagar el crucero faltando 3 meses para el crucero, ¿ok? Ok. Eh, o sea, que la decisión la puedes, o sea, tú puedes agarrar y decir, nada, me anoto, depositas $200. Si en el transcurso de estos meses llegas a tener un problema por el cual no puedes ir, se te regresa $200. ¿Me entiendes? No pierdes absolutamente nada. La ventaja es que al hacerlo en esta manera, garantizas una tarifa baja y además de garantizar la varija, ya garantizas una habitación fija, ¿me entiendes? Claro. Entonces, los precios van subiendo con el tiempo, Una pero si lo haces pregunta. ahorita te va a salir muy bajo, ¿me ¿Y entiendes? qué precio tiene el crucero completo? El precio del crucero completo, 2.100, aproximadamente como $2.100 la pareja, ¿ok? ¿Y si La estoy sola? pareja. Y Sí, si eso iba vas a preguntar, sola, si uno va solo. Si vas sola, te viene saliendo prácticamente lo mismo porque la ocupación de las cabinas son dobles. O sea, que les vale la Entonces, pena llevarse a una pareja, A una alguien, amiga o unirse dos del chat. algo así. lo que te sale Unirse menos, dos lo del que te equipo sale porque sale menos. muy Claro, barato cuando es claro, doble. claro, claro. O sea, no, te explico, realmente no es exactamente lo mismo. O sea, te sale $200 más barato porque los impuestos de salida no los tienes que pagar por dos personas, sino por uno solo. Entonces ponte tú que si vas a hacer ocupación sencilla, de repente te puede salir $1.800, ¿ok? O $1.700. Pero también si vas a viajar sola, tienes la posibilidad de repente, si tú quieres que no te salga tanto, también en vez de sacar una cabina en los pisos que nosotros las tenemos, con balcón y todo lo demás, de repente puedes agarrar una cabina con piso más bajo, de repente con Ocean View o interna, y de repente te puede bajar mucho el precio. O sea, puedes terminar pagando por la cabina, que te digo yo, $1.400 por ahí. ¿Entiendes? Claro, Ya, no, y lo que pasa es que las cabinas que tenemos reservadas son las verandas con balcón, pisos altos, ah, claro, pero se puede flexibilizar dependiendo de cada caso, porque si alguien de verdad quiere ir solo, le vale la pena buscar algo que tenga ventana, porque por lo menos tienes ventana y puedes ver para afuera y no tiene que tener necesariamente balcón. Y los pisos no claro, hacen tanto la diferencia. Lo chévere es que durante el día cada quien hace su barco como quiere, no sé qué, y en las noches tenemos todos juntos actividades, las catas en el restaurante principal y tenemos una cata durante el día aparte, una de las tardes.
O sea, es chévere, está el grupo, porque la idea son grupos grandes, están juntos pero no revueltos, por decirlo Claro. así. Entonces es chévere porque nada, esta vez la experiencia fue increíble, increíble, Bueno, ¿y increíble. hasta cuándo podríamos reservar? ¿Y los 200 son por persona o por la No, cabina? no por la Por la cabina. cabina, por la 200 cabina. por cabina, 100 por persona. Y se pueden devolver hasta 3 meses antes o sea, si tienen que cancelar el viaje, se devuelven al 100% hasta 3 meses antes del viaje. Ok, ok. Bueno, voy a estudiar un poquito la posibilidad y les aviso. Y Ey, Bueno, en si sí me cuanto a pueden interesa. tomar, días, viernes, sábado y si, domingo, es un fin de semana. Ya, mira, ya, si ya. pueden tomar la decisión durante lo que queda de este mes de enero, sería buenísimo. ¿Por qué? Porque siempre mensualmente hay ajustes de tarifa. Entonces ahorita estamos trabajando con la misma tarifa que está desde principio de año. ¿Ok? Ya, Eh, entonces, y ya, y al dar los $200 por la cabina, tú prensas la tarifa ya. Ya no te van a aumentar la tarifa. Y ya, más bien entiendo. puede hasta bajar la tarifa con el tiempo, pero no subir. ¿Entiendes? Ya. Les tengo dos Ok. cositas que les quiero comentar. La primera, Nico y yo cumplimos el 25, así que vamos a celebrar nuestro cumpleaños en el bar. Cumplimos Nico y yo el mismo día, Me da parece gusto. mentira. ¿Qué Claro, tal? Nico es 10 años más viejo que yo, pero cumplimos el mismo día. Y se ríe Kimberly, ¿ah? Que no vale, No, 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 no. qué descaro. Nico, no, no son 10, son 12, por Y, reírte. y otra sorpresa es que de la naviera, una de las actividades que vamos a hacer es que nos viene incluida la visita a la torre de mando del barco y además a las cocinas del barco. No, eso es ¿Ok? una locura. Ese yo me muero por Que hacerlo, no lo he hecho. Y bueno, ¿y qué incluye? Juan Pablo me preguntó que qué incluía. Incluye todo menos los tours en las bajadas, pero en un fin de semana hay un solo día que creo que el barco, Meyer sabe más a detalle, baja en las Bahamas probablemente. Pero te incluye todas las comidas del barco, las bebidas del paquete regular, que son bebidas hasta $12,50. Es decir, ron, todos esos tragos del barco, los refrescos, las aguas, salvo ciertas bebidas ya premium y pueden hacer el upgrade, o sea, al paquete premium, o sea, simplemente desconecté, no sé diciéndole a por qué. Meyer, Me escucharon, no sé por qué me desconecté. Sí, sí, escuchamos. No, que Walter, ¿qué dijo Walter? No, yo iba a decir que tengo ganas de ir, pero ay, tengo que anímate. convencer a mi esposa que tiene miedo de De barcos, los- esas cosas, aunque sea Dile que un la crucero. consentimos y así supera el miedo, que es muy rico. Son barcos muy grandes, Sí, entonces no sí, se siente abrumador, no se siente, son barcos que son como una ciudad en un barco. Y este Celebrity, que es como la línea top, la comida es deliciosa, Miren, o sea, todo es muy rico. Entonces, bueno, le estaba terminando de decir a Juan Pablo, eso es lo que incluye a Juan Pablo y el paquete de internet, también el básico y se puede hacer upgrade al premium, o sea, y las bebidas igualmente. Entonces, pero te incluye todo, 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 todas las comidas, las catas. Nosotros llevamos nuestros propios vinos. Entonces a mí esta vez me dejaron llevar, eran 4 días, llevé 50 botellas de vino. Ahora serán 3 días, llevo un poquito menos. Karen, ¿tiene manera de mandar el link ahorita? Sí, Nico lo puede mandar. Nico, te voy a mandar el Nico, link manda para el que link veas la que página está web. en la página web está dentro. Ustedes ahí se meten por el link de la página web e inclusive ven todo lo que incluye y además hasta pueden poner la información de la tarjeta y pagar los $200. ¿Me entiendes? Ok, Sí. Directamente. Se meten en detrásdeunacopa.com, viajes, vas a ver que dice ceros, Nico, pero ¿puedes ahorita Nico copiarlo ahorita de le la va a página web poner. directo? Porque yo estoy con el... Voy. Karen, me lo pasas, tengo que irme. Buenas noches a Seguro, todos, estuvo Kimberly. súper bueno. Yo te Estoy lo paso pendiente. ahorita. Dale, muchas gracias, buenas noches. Igual, si no se los Chao, un pasamos placer. al chat también, no se Ok. preocupen. a mí también, chicos, me interesa. Muchísimas gracias. Tú se lo Muy buena, pasas Katy. entonces a Camila y a Juan Pablo y yo se lo paso a Walter, a Kimberly, a Mónica si le interesa.
Bueno, yo no tengo visa, Ay, es pero verdad, pero ya bueno, pronto, bueno, dicen que van a abrir la embajada aquí, vamos a ver. la van a abrir, ya vas a ver, más antes que Sí. tarde, eso es Si seguro. no, tú sabes, bueno, estuviese allá con mucho gusto. No, claro que sí, pero ya vas a ver que la van a abrir. Seguro. Bueno, un cariño grande para todos, Gracias, esperamos que lo chao. Nos disfrutaron vemos entonces con Bonarda. con Nos vemos Bonarda, con listo, Bonardo ya en la pueden ir 15. comprando. Dale. Muchas Listo. Muchas gracias. gracias a Saludos, buenas Que todos. estén muy noches. bien. Chao, Descansen. chao, Juanpa, cuídense. Cami, buena Chao. onda. Chao.